Muy bien. Solo una definición así larga, en general van a haber imágenes, pero me parece que es importante empezar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad. La ansiedad es una emoción compleja, ¿sí? Como bien dice ahí, que nos va a dar una sensación de amenaza, de vivencia de amenaza, donde va a activar todo nuestro sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso autónomo, frente a la sensación de una amenaza externa, ¿sí? Obviamente hay una ansiedad normal, que es con la que nosotros vamos a convivir y es esperable, ya vamos a ver, que ésta exista y es funcional para la vida, porque nos va a preparar para ante determinadas situaciones. Hay una ansiedad que es patológica, que ya vamos a ver cuándo, por qué. Y hay una ansiedad que es la que a mí más me interesa, que vamos a trabajar hoy, que es esa ansiedad que está como en el camino entre una y otra, es esa ansiedad que comienza a volverse desadaptativa y es la que nos fuerza a este mundo loco, ¿no? En el que vivimos y que, bueno, hemos ido naturalizando. Tenemos que saber que la ansiedad, como decía en la filmina anterior, cuando se vuelve un trastorno, requiere de un abordaje multidisciplinario, ¿no? Va a necesitar seguramente un abordaje psiquiátrico médico, a veces va a necesitar de medicación y por supuesto la mayoría de las veces va a requerir de un tratamiento psicológico, y obviamente cambios de hábitos, montones de cosas que vamos a ir viendo. Rasgos generales, por supuesto vamos a tener una rumia mental, esto es lo que va a estar presente en cualquier situación de ansiedad, que vuelvo a decir, en una ansiedad normal es esperable que esto haga un pico y luego una vez que pase esa situación amenazante, baje, ¿no? Y vuelva a restablecerse. Pero si permanece en un estado allá arriba y no baja y se cronifica, va a volverse un trastorno patológico. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la activación del sistema nervioso autónomo, que es ese que se corta solo, ¿no? El que nos hace hacer cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, cuando nos empiezan a sudar las manos, taquicardia, aumenta el ritmo de la respiración, aumenta el ritmo cardíaco, ¿sí? Todas estas cosas, y ni hablar todo lo que tiene que ver con lo gastrointestinal, ¿no? Me duele la panza, tengo que ir corriendo al baño, tengo mareos, tengo náuseas, ¿sí? Todas estas cosas que son las que van a estar presentes en los trastornos de ansiedad, fundamentalmente. Bueno, como les decía antes, cuando hablamos de enfermedad, requiere, acá la tenemos a la Gioconda vestida de doctora, que justamente nos habla de que tenemos que empezar a entender que si la ansiedad se vuelve un trastorno, de verdad, no es chiste, no se calma pidiéndole un ribotril, acá hagan pip porque estoy nombrando una marca, al vecino ni al familiar. No se automediquen, por favor no lo hagan, ¿sí? Bien, cuando entonces hablamos de trastorno de ansiedad, acá sí interviene lo que es el manual DSM-5, que es el manual de psiquiatría que utilizan todos los psiquiatras para clasificar la ansiedad. Yo no me voy a detener en explicar cada uno de ellos en detalle, todo esto tiene un abordaje muy particular y específico para cada una de las formas en que se manifiesta, simplemente las voy a nombrar para que ustedes conozcan y que además, bueno, vean que por ahí algo de esto les resuena o conocen a alguien, entonces podrán asesorarles que consulte el profesional a cargo. Por ejemplo, una de las formas en que se puede manifestar la ansiedad es la ansiedad por separación, que esta uno la ve mucho en los niños chiquitos, pero bueno, esto no se estaría dando en los niños chiquitos, que es de esperar que surja ansiedad o un miedo extremo cuando uno se tiene que separar de alguna persona con la cual siente un gran apego. En un niño es de esperar, pero si estamos hablando de un joven o un adulto que no lo puede hacer, ahí estamos hablando de que hay que abrir los ojos, estamos frente a algún tipo de ansiedad. O el mutismo selectivo, que es por ejemplo, si yo tuviera hoy una imposibilidad de hablar en un lugar donde es esperable que yo hable, ¿no? Si vengo acá me quedo callada, me van a estar mirando, yo voy a transpirar y estamos frente a un problema de ansiedad, ¿sí? En la escuela, en el trabajo.
mutismo selectivo. Otra, por ejemplo, es la fobia específica, la fobia a los perros, la fobia a volar, ¿no? Bueno, algunos animales en particular, a las inyecciones, a la sangre. Vieron que hay gente que le sacan sangre o ve sangre y se desmaya. Es como el extremo de reactividad. O, por ejemplo, lo que son los trastornos de ansiedad, que también están muy de moda, o ataques de pánico, que en realidad no son más que crisis de ansiedad o de angustia, ¿sí? Que entonces lo que van a hacer es van a detonar como una reacción en cadena donde justamente se va a caracterizar por toda esta cascada, digamos, del sistema nervioso autónomo, y fundamentalmente vamos a sentir que creemos que nos está agarrando un ataque del corazón, que nos estamos volviendo locos, que nos vamos a morir. Entonces todos estos miedos irracionales, y que además como aumentan las pulsaciones y pasan un montón de cosas, realmente uno lo cree, ¿no? La otra forma en que se puede presentar es la agorafobia. Por ahí la escucharon hablar, tiene que ver con ese miedo o esa ansiedad intensa que se va a presentar frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, estar en lugares abiertos, por ejemplo, ir a un concierto, a una manifestación. Eso da un poco de miedo igual también, pero bueno, digamos, o estar en algún lugar cerrado, ¿sí? Bueno, cualquiera de estas manifestaciones, digamos, suele presentarse en la agorafobia. Otro es el trastorno de ansiedad generalizada, que en realidad lo que va a hacer es este miedo intenso, esta gran preocupación permanente. Vieron que hay gente que tiene bruxismo, vive contracturada, vive pensando todo el tiempo, ¿no?, las cosas malas, que esto se acompaña muchas veces de pensamientos catastróficos, donde uno dice, uy, todo lo malo que puede pasar, todo lo que me puede suceder, si hago tal cosa o si no la hago. Bueno, todas estas cuestiones además van a generar trastornos de sueño. La ansiedad, vamos a ver que está muy ligada también a los trastornos de sueño. Y por último, la última del final, que tiene que ver con los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o medicamentos. Esto quiere decir que a veces hay determinados fármacos o medicamentos o incluso drogas que uno puede tomar que pueden también generar, o incluso a veces después de una intervención quirúrgica, trastornos de ansiedad, ¿sí? Vamos a entender, empezamos por la patología, pero vamos a la ansiedad normal. La ansiedad es una emoción compleja, como les dije, y es esperable que exista, porque es funcional para la vida, siempre y cuando esté en una intensidad y en un grado normal, ¿eh? Muchas veces uno la encontramos del lado del deseo, ¿no? Cuando uno está enamorado, o que uno siente como mariposas en la panza, seguramente se acordarán de esa sensación, ¿no? Sí, hace mucho, pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Pero bueno, como les decía, esta ansiedad es normal, es esperable, es adaptativa, ¿eh? Tampoco llegó a ser totalmente patológica, pero va en vías de, ¿sí? Y acá es por eso es que yo quiero que nosotros nos detengamos en esta cuestión. ¿Por qué? Porque nos vivimos tan acelerados que no nos damos cuenta que esto nos va a ir empezando a generar incomodidades, alteraciones, tanto físicas, psíquicas, como emocionales. Este es un ejemplo buenísimo para entender cómo funciona la ansiedad en nuestra vida cotidiana. Llegas a una estación de servicio, me ha pasado hace poco volviendo de Córdoba, vengo con mi auto, 10 surtidores, 3 autos, 2 empleados. Dije, bueno, está bien, esperaré un poquito, pero voy a llegar. Espero, llega mi turno. Llega mi turno y me dice el que atiende el surtidor, ¿qué iba a cargar? Súper, le digo, lleno, por favor. No, súper acá no, tenés que ir del otro lado de la estación de servicio, me dice. Bueno, ok, listo, está bien, no dije nada, venía descansada, viajando, buena onda. Me doy toda la vuelta, había otra tanda de cola, entonces espero mi turno, llego al lugar y me dice, bueno, te cargo, repaso vidrios, te miro el aceite, el agua, no, ya está, digo, está todo bien, poné la nafta que me tengo que ir.
Bueno, yo ya estaba entrando en desesperación porque ya había hecho toda la espera, quería irme. Bien, cuando me toca pagar, efectivo o tarjeta. No, tarjeta. Ah, bueno, ¿y tenés Serviclub? Sí, pero espera porque no me pude bajar la aplicación. Bueno, si querés te pongo los puntos, me decía. Bueno, no sé, no importa. La verdad es que yo ya me quería ir, ¿no? Y todo esto, o sea, era una cosa tras de la otra, en donde empezaba como a surgirme como una especie de instinto muy bajo, asesino, esto no es literal, es metafórico, digo, ¿sí? En donde cada vez yo iba incrementando y mi ansiedad, que yo ya estaba, me vengo de este lado para que me vean, yo ya estaba con la manito así, mi pie como apurate, se había trabado internet, ¿no? Entonces digo, todas estas cosas que nos empiezan a pasar, de verdad que muchas veces nos generan estas sensaciones, ¿no? De la ansiedad sumada al enojo, a la furia, a la frustración, a la insatisfacción, etcétera, etcétera, realmente generan combinaciones terribles. Hay montones de estas situaciones que a lo largo del día nosotros vamos a ir teniendo, lo recordarán al personaje de Bombita en Relatos Salvajes que hace Ricardo Darín, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con la ansiedad y la aceleración a full queriendo, obviamente, vuelvo a aclararlo, esto es metafórico, nadie vaya a crear, una cosa es un mal pensamiento y otra cosa es un mal acto, ¿sí? Hay una gran distinción. Pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido identificados con Bombita, ¿no? De decir, basta, vuelo todo por los aires, no lo soporto más, ¿no? Entonces, claro, así estamos, así es que vivimos. Esta hiperexigencia por poder, por ser exitoso, por que te vaya bien, ya sea en lo laboral, en lo profesional, en el ámbito que sea, en lo familiar, ¿sí? Todo el tiempo exigiéndonos, nos lleva, como les decía, muchas veces a enfermar, a tener trastornos, a tener enfermedades como el síndrome de burnout o del quemado, como ese estrés llevado al extremo, o por ejemplo, la depresión, la ansiedad, los trastornos de ansiedad. ¿Por qué estamos hablando hoy de ansiedad? Porque justamente tanto la ansiedad como la depresión son dos de los trastornos o enfermedades más frecuentes en este momento en el mundo, no solamente en la Argentina, que tendríamos fundamento, digamos nosotros, pero digamos que esto también sucede en el mundo. Entonces, vivimos, como les decía, un mundo absolutamente acelerado, en donde nos va a llevar a sentir una ansiedad terrible. La ansiedad es una emoción que nos lleva al futuro, sin escalas, no nos permite estar en el presente, ¿sí? La ansiedad se va a acompañar de incluso sensaciones de un futuro incierto, porque ni siquiera es que nos lleva a un futuro certero, claro y tranquilo, nos lleva a un futuro que muchas veces va a estar lleno y plagado de pensamientos catastróficos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder? ¿No? Y todas estas cosas. Y acá está esta imagen me encantó cuando la encontré porque claro, esta Gioconda es puro ego, ¿no? Y así vivimos, en este imperativo en el que estamos, en donde hay que ser exitoso, hay que ser famoso, hay que poderlo todo. Me olvido del otro, soy puro yo, puro ego, y termino, siempre con una sensación obviamente de insatisfacción, porque no, siempre va a haber algo más que yo pueda hacer, ¿no? Entonces predomina la imagen, y esto obviamente va a ir en detrimento de un montón de otras dimensiones de nuestro ser. La ansiedad, yo voy a mencionar así cortito, en algunas cosas en la ansiedad cotidiana que se va a ver manifestada. Por ejemplo, la ansiedad del alcohol, vamos a ver, la ansiedad y el tabaquismo, la ansiedad y la comida, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el hambre emocional, y la ansiedad y la tecnología, que son simplemente 4 cosas que yo recorté como para compartir con ustedes. Vivimos, ¿no?, en una paradoja, obviamente.
estamos llenos de información, pero no tenemos conocimiento, no tenemos sabiduría, estamos llenos de contactos, pero no tenemos buenos vínculos, nos cuesta sostener, no tenemos 1000 amigos en Facebook, pero en la realidad no encontramos 2 para ir a dar una vuelta al perro. O lo mismo, vivimos pendientes de nuestra imagen y resulta que olvidamos ocuparnos de nuestra salud psicofísica, ¿no? ¿De qué me sirve tener, rellenar mis agujeros de mi cara llenos de botox si no me rellena los agujeros de la existencia, ¿sí? Entonces, pensemos esto, no está mal si alguien se los quiere rellenar, pero no alcanza. Es necesario, pero no suficiente, gente. O sea, todo bien. Y obviamente la pandemia, no puedo dejar de mencionarla, porque realmente hizo estragos con nosotros, ¿no? Acá la tenemos a la pobre Mona Lisa descargándose con el chocolate. Pero bueno, el 2020 es un año que claramente va a quedar en la memoria de todos por la intensidad que tuvo en todo sentido y los efectos que nos causó. De pronto nos tuvimos que quedar encerrados, vivimos con un altísimo grado de ansiedad e incertidumbre que es difícil de tolerar. Vivíamos pendientes de los noticieros, de las noticias terroríficas que escuchábamos. Y la realidad es que, bueno, esto también nos llevó a reinventarnos. Y por suerte, digamos, veníamos estando en contacto con la tecnología. Y bueno, fue la tecnología también, el Zoom, el Meet y todas estas cosas y la videollamada de WhatsApp, que fue la que nos permitió poder seguir estando en contacto con nuestros seres queridos, poder seguir trabajando, seguir estudiando, ¿sí? Todas estas cosas. Pero bueno, también es cierto que, bueno, nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado a estar demasiadas horas frente a la pantalla, a que todo esté mediatizado por una pantalla, y eso no es bueno. Tenemos que parar la pelota ahora como Messi y ver a la jugada que va a seguir de aquí en adelante. A otros, por ejemplo, se les dio por la limpieza y el orden, como yo les decía, y bueno, no podía no aparecer nuestra Gioconda limpiando. Obviamente todos fuimos afectados por esta pandemia. Algunos se vieron expuestos al COVID, otros nos vimos expuestos al confinamiento. Bueno, ni hablar de que muchos hemos perdido gente querida, conocida. Y bueno, y aún hoy todavía hay efectos de lo que se llama el long COVID, el efecto el COVID largo, ¿sí? Que todavía mucha gente sigue teniendo algunos síntomas como cansancios extremos, astenia, desgano y sobre todo niebla mental, como que si uno midiera el rendimiento cognitivo de esta persona antes y después, tienen que hacer rehabilitación, no es algo menor, para volver a restablecer sus funciones cognitivas, porque muestran claros declinaciones, vamos a decir, en todo lo que es memoria y atención, sobre todo, ¿sí? Bueno, muy bien, hasta acá llegamos y no llegamos a la charla, hasta acá llegamos en la cuestión de plantear las problemáticas. Bien, vamos a empezar a pensar el tratamiento, qué podemos hacer con esto que nos pasa, ¿no? Con todo esto que venimos diciendo. Por supuesto que quiero volver a decir que si estamos hablando de un trastorno o una enfermedad de ansiedad, esto requiere un abordaje multidisciplinario, psiquiatra, psicólogo, ¿sí? Y médico, y a veces necesita de fármacos, ¿sí? Pero nosotros, como nos estamos abocando a la cuestión de esta ansiedad cotidiana que decíamos del mundo actual, tenemos que pensar, bueno, a ver, cambiar la sociedad y la idiosincrasia que tenemos, la realidad que eso es bastante difícil. No vivimos ni en Finlandia, ni en Suiza, vivimos en la Argentina y obviamente todos sabemos que un mejor salario, estabilidad económica, una economía más estable, todo eso nos va a generar que nuestra ansiedad baje y cierto estado de tranquilidad. Pero bueno, vivimos en la Argentina y tenemos que hacer lo que mejor podamos con lo que hay y con lo que se puede. Por lo tanto, una buena pregunta es conectarnos con cuáles son las cosas que nos tranquilizan, cuáles son las cosas que nos hacen
bien, empezar a conectarnos con nosotros mismos, ¿sí? Dejar de mirar tanto las pantallas o de seguir 80 millones de páginas o de gente que sube cosas para el bienestar, que por ahí, bueno, alguna idea te da, pero si te pasas 1000 horas mirando páginas para el bienestar y eso va en detrimento de tu propio bienestar, no estaría bien, ¿sí? Entonces, volvamos acá. ¿Qué le hace bien a cada uno? Por supuesto que va reconectar un poquito. Yo siempre digo, entre el ideal y lo posible hay un abanico de opciones, gente. Ni tiene que ser perfecto, ni nunca, ni siempre. Hay grises, matices, y cada uno encontrará el propio. Por supuesto que hacer yoga, meditar, son actividades que están comprobadas, que ayudan, que sirven, ¿sí? Conectarse con la naturaleza, bueno, respirar. Respirar es algo que por suerte hacemos todos hasta que nos morimos y es gratis y está al alcance de todos. No es respirar de cualquier manera, es tomarse, aunque sea 10 minutos, sentarse o acostarse, respirar profundamente, llevando el aire a la zona abdominal, tomando conciencia de esto, ¿no? Por ejemplo, claro, también yo sé, ustedes deben estar pensando, bueno, pero con el despelote en que vivimos, ¿quién puede tomarse tiempo para respirar? ¿Sí? O no para respirar, respiramos todos, pero para meditar y decir estas cosas, no vivimos en Oriente. Bueno, la verdad es que hoy hay prácticas, no sé, como el mindfulness, que tiene que ver con la atención plena, con tomar conciencia del aquí y del ahora. Hay prácticas breves, incluso gratuitas, que uno puede entrar a YouTube y bajárselas, o puede ir en el barrio a algún lugar, es tomarse un tiempo, ¿sí? Ni hablar si te gusta el arte, la música, como está ahí tocando, o compartir tiempo con animales, salir a pasear. Bueno, por ahí con tu gato no vas a salir a pasear, pero si tenés un perro, salí a pasear, anda a la naturaleza, llama a un amigo, vamos a caminar, damos una vuelta a la plaza, ¿sí? Otra, por ejemplo, que otras cosas, dedicarse un tiempo a uno mismo, ¿sí? ¿Qué cosas me hace bien? No sé, hacerme una cremita en la cara, un mimo, un masaje. No solamente uno mismo, acá no puse la foto, pero es, ¿qué me hace bien que puedo hacerle bien al otro? ¿No? Porque no todo es yo, sino vivimos en una sociedad del yo, y eso tampoco está bien, ¿sí? Cosas que nos calman la ansiedad. No a todos nos calman las mismas cosas. A algunos les gusta hacer actividades manuales, pintar, tejer, cocinar, escribir, ¿sí? La verdad es que cada uno tendrá que encontrar su propia manera de lidiar. No a todos nos sirven las mismas cosas. Esta imagen la puse porque es genial, ¿no? Porque dice, comprate un libro de mandalas, ¿no? Pero qué... Y el pibe rayó todo, ¿no? Desesperadamente. No me calma pintar mandalas, ¿no? Entonces, claro, no a todos nos sirven las mismas cosas. Por lo tanto, acá es fundamental que cada uno se conecte, que dirija sus ojos a su mundo interior y que se pregunte qué me sirve, qué es efectivo. A mí me gusta mucho traer algunos filósofos, así como les conté de este último filósofo, Byung-Chul Han, lo voy a traer a Platón, ¿sí? Que es un filósofo griego, que él decía, conócete a ti mismo, ¿sí? El conocimiento profundo, y a esto los invito, ¿no? A que cada uno pueda conectarse con esto, el conocimiento profundo de cada uno sobre uno mismo, nos va a ayudar a poder detectar e indagar en cuáles son las cosas que nos gustan, que nos hacen bien, que nos hacen sentir mejor. Y si tenemos que hacer algún cambio, bueno, va a tener un sentido, voy a ir hacia ahí, ¿no? Y además, bueno, me va a ayudar también a poder sostenerlo en el tiempo, porque de nada sirve hacer un cambio que después no tengo los fundamentos como para poder sostenerlo en el tiempo. Ya estamos terminando, nos quedan un par. Otra de las cosas que son fundamentales para poder también vivir mejor y con menos ansiedad, porque además está probado, hay montones de estudios, hay uno que es muy conocido de Harvard que dice que ellos evalúan los índices de felicidad y se dieron cuenta que la gente más feliz no era la que tenía ni más plata, ni el auto más grande, ni la mejor esposa o el mejor marido, sino que en realidad aquellos que tenían vínculos
buenos lazos y duraderos eran aquellas personas que tenían mejores índices de bienestar y felicidad, el bienestar psíquico, ¿sí? Con lo cual, bueno, prestemos atención a esto, fomentemos vínculos. Por supuesto, si se puede bajar la jornada laboral, sería ideal, ¿no? Reducción de la jornada laboral, voy a hacer la pancarta. Bueno, hay algunos países que están reduciendo algunas horas. Después también tenemos países como Francia que aumenta la edad jubilatoria, pero bueno, no nos vamos a meter en esas cosas. También tener hábitos de alimentación y de vida más saludables nos van a ayudar a que baje la ansiedad. También está estudiado esto y seguramente habrán oído, ¿no?, de que como la alimentación también tiene una relación absolutamente directa con la carga de ansiedad, ¿sí? Bien. Y por último, bueno, como les decía, muchas veces nos resulta imposible cambiar algunas cosas, pues es algo de lo real que es imposible de modificar, pero sí está en nuestra libertad la posibilidad y la capacidad de poder encarar de manera diferente eso que nos pasa, de hacer una lectura diferente de eso que nos pasa, aunque no podamos cambiar los acontecimientos. Este esquemita lo puse porque me parece fabuloso, es muy gráfico de cómo funciona nuestra mente. Fíjense, las cosas por las que me preocupo, un montón. Las cosas que pueden pasar, ya estamos hablando de una superficie mucho menor, y las cosas que realmente pasan, es una arveja, ¿no? ¿Sí? Entonces, está bueno que nos quedemos con estas imágenes para recordar cuando nuestra cabeza se dispare y empiece a pensar cosas terribles. Es muy importante, no podía no ponerla, es muy importante tener espacios, yo obviamente voy a ser embanderada de la terapia, pero cada uno puede encontrar en distintos lugares, pero hacerse un lugar y un tiempo para reflexionar, para pensar y muchas veces psicoeducativamente aprender nuevas maneras de vivir que sean más saludables, porque así vamos a llegar a ser adultos mayores, como esta Gioconda, ¿sí?, volviéndonos más sabios, capitalizando las experiencias que nos pasan y no repitiendo como chorlitos. Así que, bien, muchísimas gracias. Hasta acá llegamos. Y espero que lo hayan disfrutado.